Los artistas estamos hartos que se nos piense como unos huevones, que porque hacemos, nos dedicamos a una actividad que amamos y que muchas veces estamos dispuestos a hacer gratis, se nos vea como unos bohemios, unos huevones, gente sin oficio ni beneficio. Pues déjenme decirles que ser artista es mucho más complicado de lo que creen. Para poder tocar un instrumento, por ejemplo, uno tiene que estar estudiando durante por lo menos 10 años, de 8 a 12 horas al día, su instrumento, más las clases de solfeo, de armonía, de historia de la música, etcétera, etcétera, etcétera. Para hacer una composición, uno tiene que estudiar armonía, composición, orquestación. Es muchísimo lo que se tiene que hacer y son años, ¿eh? O sea, no es como una carrera técnica que en 3 años ya tocas como yo-yo ma. No. Por ejemplo, en el teatro no se nos pagan los ensayos a los actores, ¿no? Entonces podemos estar montando una obra durante 3 o 6 meses y nadie nos paga esos ensayos. Y se nos pagan a veces, si nos va bien, a la mayoría de los artistas, a los que no somos de gran renombre, pues de 1,000 a 1,500 pesos por función, si nos va bien. Y si no hay público, pues muchas veces terminamos pagando nosotros la renta de los teatros, a los compañeros actores, ¿no? Etcétera. Hay que pagar escenografía, ¿no? Hay que pagar iluminación, hay que pagar asistente, hay que pagar director. Y todo eso es tiempo que se invierte y dinero. Los bailarines tienen una vida complicadísima. Se les pide que su cuerpo sea absoluta perfección. Llevan un régimen alimenticio durísimo. Durante años, años y años están, igual que los músicos, ensayando horas y horas en el día. Porque además, en la danza, igual que muchas veces en la actuación, uno llega a cierta edad en la que ya no puede trabajar, ¿no? O sea, no es como el médico que cuando tiene 60 años sigue trabajando. Tú en la danza tienes una vida corta para, para hacer tu profesión, ¿no? Y después tienes que ser coreógrafo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, los pintores utilizan años para entender una técnica, ¿no? Dense cuenta que pintar no es nada más hacer garabatitos. Y cuando vean un garabato como el de Picasso, créanme que antes de eso estuvo años haciendo otro tipo de pintura hasta llegar a esa síntesis del movimiento y la forma. Los materiales para los pintores son carísimos. Un tubo de óleo cuesta 400 pesos, si no es que más. Los más finos cuestan mucho más, ¿no? Por ejemplo, pintar sobre tela, no sé, te cuesta una fortuna, una verdadera fortuna. Si fuéramos, si fuéramos cualquier cosa, pues yo opino que, ¿por qué no poner en Bellas Artes las pinturas mejor de los chavos de la secundaria X, ¿no? Pues sí, porque no tienen un valor, porque no hay un trabajo detrás, ¿no? Tienen un valor, puede ser sentimental, personal, antropológico, sociológico, pero no hay un valor artístico y cultural. La cultura es nuestra, nuestra, nuestra masa, ¿no? Porque el artista está encargado de imprimir la identidad dentro de sus obras de arte. Becas como el FONCA hacen que muchos artistas que tienen pocos recursos puedan ser impulsados en sus proyectos y que de otra manera no lo harían y no se la pasan acostados, ¿eh?
Porque créanme, yo conozco mucha gente que ha recibido apoyos del FONCA y definitivamente se les da ese apoyo porque además ya hay un antecedente de su trabajo. No es una beca con la que puedas vivir como millonario, ¿eh? O sea, no es que te dan esa beca, la ahorras y entonces ya con eso te vas a vivir a Europa. O sea, no, no. Y es responsabilidad del Estado seguir impulsando a los artistas. ¿Cómo es posible que ahora nos tomen como unos huevones? Bueno, como gente a la que no le importaba lo que sucedía en el arte, la cultura y la política en México. Señora Jesusa, yo nunca la vi en las tomas que se hicieron de Conaculta. Nunca la vi ahí. Nunca la vi reclamando justo porque nosotros decíamos hay gente, ¿no? Que está moviendo sus influencias para que le den un dinero para un proyecto u otro. Yo nunca la vi ahí, ¿eh? No. Entonces, tampoco la vi marchando ni reclamando cuando se cortaba el presupuesto, ¿no? Y conozco de verdad muchos artistas que están en, en una situación precaria tremenda, que no pueden pagar la renta, que los corren de sus casas. Entonces, ¿cómo es posible que vivan en otro, que su cabeza está en otro país? En Alemania, yo creo, ¿no? Porque aquí no están. O sea, ustedes piensan en gente como Tavira, ¿no? Que tiene recursos. Pero a Tavira resulta que no le dan el tipo de becas que le dan a los jóvenes creadores, ¿no? Entonces, dense cuenta que aún entre los artistas hay distintas clases sociales y que definitivamente es cierto que hay compadrazgos, ¿no? Y que eso debería dejar de ser. Pero hay gente como yo, que somos tremendamente desconocidos y que vemos una convocatoria y metemos nuestras cosas a la convocatoria y no conocemos a nadie y quedamos en la convocatoria. Y ese mérito es de nuestro trabajo, de nada más. Mi trabajo vale horas. Yo tengo que ser, como la mayoría de los artistas aquí en México, gestora, productora, escritora, actriz y todo porque no puedo pagar tener una planta de artistas junto a mí. Para eso son los apoyos. O sea, no puede ser que nos subestimen, ¿no? No solo nos piensan como huevones y bohemios, sino además nos subestiman, o sea, creen que no somos importantes para este país, cuando durante el sexenio anterior hubo desaparecidos, hubo muertos, hubo feminicidios, nosotros levantábamos la voz. Nosotros, en nuestro arte, en nuestro teatro, en nuestra pintura, ahí levantamos la voz. Y poco a poco eso se va contagiando y la gente va pensando, nosotros somos encargados de eso. Somos encargados de que la gente se dé cuenta de lo que hay alrededor, de lo que está pasando, de cambiar cada vez su estructura y reforzar su identidad. Yo estoy harta de que estudiemos más que un médico y nos quieran ver como unos huevones sin oficio ni beneficio solo porque no entramos al juego capitalista de producción. Porque ya se sabe que el arte no tiene una utilidad concreta en el capitalismo, en la producción capitalista. Su utilidad es otra, es el refuerzo de la identidad. Y no hay nada más importante en un país y que lo haga salir adelante que la identidad.